Sofocos, escalofríos, sudores nocturnos, uñas quebradizas, sequedad vaginal, hinchazón, cambios en el estado de ánimo, piel seca, caída del cabello, depresión, ansiedad, pérdida de la libido, irritabilidad. ¿Estás sugiriendo que estoy irritable? No, que estamos menopáusicas. Por eso hacemos este podcast. Porque la menopausia no es una enfermedad, pero puede provocarnos cambios corporales y molestias que apenas unos años atrás ni siquiera imaginábamos. Esa es la mala noticia. La buena es que hay muchos caminos para transitar mejor esta etapa y acá te los vamos a contar. Soy Mariana Carvajal. Soy Ingrid Beck. Y esto es Encendidas, un podcast para que estés más iluminada que nunca al llegar a la menopausia. Hoy hablamos de menopausia y cerebro. A ver, ¿cuántas veces entraste a tu dormitorio y te preguntaste para qué había sido? Y después volviste sobre tus pasos haciendo fuerza para recordar a qué había ido, qué iba a buscar. Entonces saliste, te acordaste y volviste. Y la mente te quedó en blanco. Y así varias veces al día. Y de pronto hablar puede convertirse en una carrera de obstáculos. No encontrás la palabra que querés decir. O te sale otra, random, cualquiera. No podés recordar películas ni libros porque no te salen los nombres. Las que tenemos hijos ni siquiera podemos nombrarlos porque los nombres se nos mezclan. Y por ahí te pasa como a mí, que cuando en el lugar en el que estoy está mi hermana, a mi hija le digo el nombre de mi hermana y a mi hermana el de mi hija. Y si está alguno de mis hermanos, me pasa eso con mi hijo varón. ¿Te pasa a vos, Ingrid? No, para nada, a mí no me pasa nada de todo eso. Pero sí recuerdo que en la temporada pasada hablamos específicamente de la niebla mental, que para mí fue un hallazgo ponerle nombre, ¿no? Hasta saber que había algo que se llamaba niebla mental, que lo leí en tu libro Encendidas. Para todo eso que me estaba pasando, que sí, efectivamente me pasa, por ejemplo, mis primeros signos fueron que no me salían las palabras, o sea, que quería decir algo y no me salía la palabra. Esa sensación de tener todo el tiempo en la punta de la lengua y tampoco poder asociar para que te salga la palabra, ¿no? Y después ya empezar a llamar a mis hijos, eso sí, o sea, mi Simón o si Miguel. Los dos juntos, todos juntos. Todo hago eso. Y si está mi hermano Pedro, ni te cuento, ahí hago un P, mi Simón, si P, buah. Una larga lista de sílabas hasta que logro decir, y si no lo logro decir ya tengo como un chiste que les digo a mis hijos, ¿cómo era tu nombre, nene? ¿Cómo era que te llamabas? Y ahí, bueno, sigue su curso la conversación. ¿Cuántas veces a mí me pasó de decir, bueno, estaciono el auto y miro las calles, está en la esquina o a metros entre tal y tal, miro el número y después cuando lo voy a buscar, no lo encuentro. Doy fe. Da fe. Nos pasó hace poquito. Sí, caminando, dando una vueltita a manzana. El año pasado fui a la Feria del Libro de Almirante Brown en Adrogué, un barrio que conozco porque tengo mucha familia, porque yo soy de la zona sur, digo, no era que era una ciudad desconocida para mí. Y entonces lo estacioné en una esquina y tuve claro que estaba a 2 cuadras de donde estaba el domo de la feria, en la plaza. Era una zona de diagonales. No nos pueden hacer una zona de diagonales a las menopáusicas. Vos sabés que estuve fácil 40 minutos dando vueltas, pero decía, me lo sacaron. Me lo robaron. Me lo robaron. Lo primero que pensaba. Y en un momento entré en una angustia importante porque digo, ¿qué hago? Yo había ido con mi mamá y mi mamá se había ido con una amiga y la llamaba y no me contestaba y digo, bueno, me quedo acá. ¿Qué sé yo? Ya recorrí todas las diagonales, fui y vine y hasta tenía la perspectiva que había desde donde había dejado el auto a donde estaba la feria. Todo había fallado. Al final lo encontré, pero me puse mal. Sí, claro, y sí, ¿cómo no te vas a poner mal? O sea, te lo puedes tomar como gracioso hasta cierto punto. Después cuando pasa el tiempo y no lo encontrás y empezás a fantasear con que te lo robaron, se lo llevó la grúa, andás a ver cuánta fantasía. ¿Y cómo? ¿Sabes qué me pasaba? Decía, ¿cómo hago para saber dónde estaba? Claro. Bueno, ahora hay aplicaciones en el teléfono en las que podés chequear. Yo
como además soy despistada por naturaleza, nunca confío en acordarme dónde dejé el auto, pero desde antes. No confío en eso y de hecho saco fotos del lugar, igual después no sé dónde es ese lugar, o sea, tengo algunos problemas, pero lo que sí me pasó con respecto al auto fue que me olvidé que había ido con el auto una vez y me volví en colectivo. Directamente, a mitad de camino. Me acordé que había ido con el auto, entonces me bajé, o sea, tardé el triple en hacer ese mismo camino que podía haber hecho y ahora, digamos, cuando empecé con todo este proceso no era tan pronunciado el tema de los olvidos, ahora me tengo que anotar todo, por ejemplo, cosas tan nimias y pavotas como hacerme las uñas, pintarme las uñas, porque me las miro a la mañana y digo, uy, debería pintarme las uñas, llega la noche y, no me pinté las uñas. Sí. Digo, no es que sea nada, pero bueno, es como esas pequeñas cosas que no son tan graves como que se te queme una olla, pero claro, sí te afectan porque por ahí tenías algo al día siguiente o simplemente querías tener las uñas pintadas, qué sé yo, y sí, pasó. Creo que son esas cosas que antes teníamos como esa agenda mental que ahora no nos alcanza, ¿no? Lo habíamos comentado en la primera temporada, esta cuestión de las charlas que no recordamos, ¿no? Que es muy doliente, porque, bueno, con mi hijo te dice, no, pero bueno, ya lo hablamos, ¿no? Y una siente efectivamente que hay algo que la está trastornando, que te estás volviendo un poco loca, decís, ¿qué me pasa, no? Lo hablamos mucho, esta idea de todas las elucubraciones que hacemos en torno a esta primera etapa hasta que descubrimos qué es lo que nos está pasando, ¿no? Es que en realidad yo pienso que te estás volviendo un poco loca. Y sí, porque es demasiada desinformación, ¿no? O sea, no solo la desinformación sobre la menopausia y lo que te está pasando, sino toda la información que te falta para ir llenando los blancos, ¿no? Entonces sí es un poco de sentirse loca, porque no sabes qué te pasa, básicamente. Totalmente. Y eso es muy enloquecedor. Sí, tal cual. Y otro de los aspectos que yo sentí en esta etapa es el de la concentración. Hubo un momento muy clave, ahora no, ahora siento que como que retomé a mi ritmo, pero que me costaba un montón concentrarme. Nosotras que escribimos, viste que tenés que concentrarte por ahí 2 horas para sacar una nota porque además tenés el apuro del cierre. Me costaba un montón. Y entonces decía, focaliza, ¿no? Focalizar era como que yo me hablaba a mí misma porque sentía que, no que me levantaba a hacer otras cosas, sino que la cabeza no me estaba funcionando, no estaba aceitada. ¿Y en tenis te pasó de desconcentrarte? No, en tenis no. Vos sabés que en el tenis además que es como... tengo como una técnica propia muy digamos, que la desarrollé esto de pensar, bueno, pica, sube, le pego para concentrarme, sobre todo cuando juego torneos, ¿no? Porque si te desconcentras es muy fácil de tirarla a cualquier lado. Claro. Entonces, incluso me voy yendo en bici al club y ya empiezo, pica, sube, le pego, o cómo tengo que volear y hago como mi repaso mental de cómo tengo que poner la raqueta, o si, digamos, para cada golpe. Y eso me va ubicando, digamos, como que me va encarrilando. Pero sí me pasó esto, que sentía que había en mi cerebro, y esto nos pasa, un cortocircuito, ¿no? Y lo que sí queremos decirte a vos que estás del otro lado y que por ahí estás repasando, ¿no? Tus olvidos o tu falta de concentración, bueno, queremos tranquilizarte. Bueno, no nos estamos volviendo locas, aunque Ingrid crea que un poquito por ahí sí. No, la sensación, no digo que sea diagnóstico de psiquiátrico. Claro. Sí, algo de lo que nos pasa tiene que... Es una sensación real. Totalmente, eso sí. Y tampoco tenemos ningún tumor en el cerebro, que también lo pensamos, ni principio de demencia senil, ni de Alzheimer. Una neurodegenerativa, algo tengo. Lo que sí a mí me pasó es que no sabía que la menopausia afecta al cerebro de la misma forma que a los ovarios. Y en realidad no éramos nosotras las únicas que no sabíamos. La ciencia no lo ha investigado en profundidad y son cosas que se están empezando a ver, que también decimos siempre, ¿cómo puede ser? Somos la mitad de la población, una amplia mayoría de las mujeres llegamos a esta etapa y tenemos muchos años por delante y que la ciencia no se ocupó de pensar cuál era esta relación entre la caída de los estrógenos y todo esto que pasa con nuestra
función cognitiva. Y si todavía para detectar un ataque cardíaco en una mujer se toman en cuenta los síntomas que tiene un varón, imagínate para la menopausia. No, No. estamos fuera de registro. Estamos fuera de agenda, me parece, en general. Y además, si vos no tenías idea sobre todo esto que estaba pasando, imagínate yo, que acabo de aterrizar hace meses, un año. ¿Cuánto? Sí. ¿Cuándo presentaste tu libro? El año pasado, en marzo. Bueno, un año y meses hace que aterricé y me enteré de todo esto que me estaba pasando, que todo lo que me estaba pasando tenía que ver con la menopausia. Y además soy bastante hipocondríaca, así que bueno, Podía ser cualquiera. podía hacer cualquier cosa, de todo. Sí, a mí la idea de que la caída de estrógenos tenía que ver con algo más que los ovarios, eso fue una gran sorpresa, pero fue una sorpresa aún mayor cuando me enteré que en realidad recién a finales de la década del 90, de los 90 recientes, digamos. Ahora, no de 1890. Exacto, se descubrió que esta relación, ¿no? Que en realidad la caída, los estrógenos, a lo que habitualmente llamamos como hormonas sexuales, o así nos lo enseñaron en las clases de biología, qué sé yo. A vos que te lo enseñaron, yo ni me acordaba que había. No solamente son importantes para nuestra fertilidad y reproducción, sino que tienen que ver con aspectos claves de la actividad cerebral. Y esto, digo, se descubrió, se supo hace poquitos años, más o menos por el tiempo en que se descubrió la pastillita azul para la disfunción eréctil. Ellos tuvieron más suerte, igual nosotros no tenemos pastillita azul para mejorar la actividad cognitiva, me parece, ¿no? No hay pastillita para eso, hay otras cosas que en un ratito vamos a hablar. Sí, yo pensaba un poco que en esta etapa climatérica el cerebro y la menopausia son como un matrimonio en crisis, ¿no? Como esas parejas que están antironeadas, que les cuesta sintonizar, como que andan a los tumbos y bueno. Matrimonio, estás describiendo un matrimonio. Sí, vamos a los tumbos nosotras también con esta cuestión de lo que nos pasa en el cerebro. Bueno, igual, es raro que lo diga yo, pero hay esperanza. Sí, hay por esperanza, supuesto. hay fe, esperanza, porque cuando arrancamos la primera temporada había, o sea, por lo menos a mano había poca información, poca investigación, poca divulgación de lo que se estaba investigando y ahora hay solamente poca. O sea, tenemos alguna. Y también en este tránsito encontramos a Lisa Mosconi, que es una neurocientífica de Estados Unidos que se dedica a estudiar la relación entre cerebro y menopausia, que nos trajo bastante información para poder laburar. Acá las que nos van a ver por YouTube pueden ver el libro, acá lo estoy mostrando bien, el que está saliendo acá en Argentina también, y es muy interesante lo que ella está haciendo. Y tenemos audio, tenemos a una de nuestras amigas que nos va a contar algo. Estaba intercambiando audios con una amiga que yo le dije, che, ¿te acordás? Nos vemos el domingo. Ella me respondía el domingo, ¿qué? Empezó a dudar qué había quedado conmigo, qué no había quedado. En realidad yo la iba a ir a ver a ella, un espectáculo que ella está haciendo. Y ella se había olvidado que ella vive en la niebla mental. Y yo lo que pienso es que a mí eso no me pasa. Entonces la estaba tranquilizando y diciendo, no, quédate tranquila, no es que hayamos quedado en nada en particular, solo es que voy a ir a verte y demás. Y mientras le decía todo esto, le estaba dejando ese audio, estaba con la otra mano, estaba buscando desesperadamente el teléfono. No sé si revelar quiénes son las protagonistas, pero tal vez se den cuenta, ¿no? Estábamos preparando un vivo para un domingo y mi amiga Paula en un meet me dice, te voy a ver el domingo, y yo pensé, ¿el domingo? Yo iba a venir a mi casa el domingo, pero yo no voy a estar en mi casa el domingo, tampoco tenía muy claro por qué. ¿Por qué la invité a mi casa? ¿Qué tengo el domingo? Todo eso. Y bueno, ahí cuenta ella el resultado de toda esa conversación. No, y lo gracioso es que ella buscaba el celular con el celular, o sea, mandando el audio. Sí. O sea, esas cosas. Nunca te pasó a vos. Jamás. No, esa no. Sí, de buscar el teléfono en casa, sí, pero mientras mandaba un audio, no. No, yo sí, muchas veces, preocupadísima, sí. Mira. Sí, o hablando por teléfono también. Sí, puede pasar. Puede pasar. Como los anteojos, ¿no? Que los buscamos y los tenemos puestos o los tenemos acá arriba, sostenidos en la cabeza. No te lo pongas, ahí que queda feo. Queda feo. Tenemos otra amiga. Tengo 52 años y una hija de 8. Así que estoy cursando mi perimenopausia, siendo madre de una niña pequeña aún.
Fui a buscarlo al colegio, y vivo cerca, así que tenía las llaves en la mano. Y nada, bajé a atarle los cordones. Era un día de lluvia y me dejé las llaves en el piso del patio del colegio. Y cuando llegué a mi casa, día de lluvia, no tenía las llaves y de repente me acordé de dónde habían quedado. Así que tuve que volver al colegio, por suerte no se habían ido. Tuve que decir, me olvidé las llaves en el piso del patio. Un papelón. Pero Por suerte se acordó. Pensaba eso. Porque anda a acordarte de que dejaste las llaves en el patio del colegio, es un lugar imposible, no es un bolsillo o un lugar lógico para unas llaves. Siempre pienso en todo esto que nos pasa a nosotras, mujeres, que los tipos no lo tienen. Imagínate así todo. Somos unas recontra triunfantes en la vida, hago un genérico, ¿no? Imagínate lo que A seríamos pesar de... sin niebla mental. No nos para No nadie. para nadie. Y yo pensaba, contamos cosas como extremas que nos pasan o cotidianas, ¿no? ¿Qué fue lo más extremo que te pasó con esto de la niebla mental? Mira, yo no sé si extremo, pero sí un poco, te diría hasta doloroso, porque yo me gusta mucho leer y me gusta mucho el cine, entonces empezar a olvidarme de las películas que vi y de los libros que leí y no poder recomendarlos o sentarme a mirar una película que ya vi, porque no me acordaba que la había visto. Yo, por ejemplo, me acordaba de actores y actrices secundarias de las películas y de las telenovelas. Y eso un poco... Muy grosa, ¿eh? Sí, ganaba toda carrera de mente que había, carrera de mente que ganaba. Claro, claro. Igual eso puede ser más fácil. Yo pensaba, si la vida viniera con un multiple choice, sería más fácil, porque si te dan 3 opciones, es más probable que vos asocies y ponele. Y te dan la fotito más todavía. Claro, por ejemplo, ¿quién fue el protagonista masculino de Thelma y Louise? Entonces te dicen, Me no sé, mataste. George Clooney, Brad Pitt, bueno, tuve que googlear para encontrar un tercer nombre, Tom Cruise. Bueno, no, es Brad Pitt, o sea, obviamente, no tengo dudas. Pero las 3 opciones me parece que son una ayudita que podríamos pedirle en general a la sociedad, al mundo, al sistema planetario. Vamos a incluirlo en nuestro manifiesto de la menopausia. Vale, me parece muy bien. Multiple choice para cuando no te salen ahí las películas o los actores o las actrices. A mí me pasó algo muy, la verdad, muy extremo. Estaba caminando y de pronto no supe dónde estaba. Pero fueron segundos que miré alrededor, estaba a la vuelta de mi casa. Ah, pero vos no estás bien, Mariana. Me asusté mucho porque Horrible. fueron... Y no, en ese momento no lo relacioné y además no se lo quise contar a nadie. Lo estoy contando acá por primera vez públicamente porque dije, estoy muy mal, ¿viste? No, porque a alguna le debe haber pasado seguro. Pero la sensación de no reconocer la esquina a la vuelta de mi casa fue como como si me hubiese hecho un cortocircuito, sentí yo. Pero además vos tenés yo soy muy despistada, entonces esas cosas no me asustan tanto. Por eso conté lo otro, pero vos sos como muy controladora en ese sentido. Sí, soy desorientada, pero como soy desorientada de familia, he desarrollado estrategias para combatir. Claro. Entonces voy mirando, voy como Hansel y Gretel tirando la amiguita. Pero en ese momento fue espantoso. La verdad que sentí que había perdido el dominio de mi mente completamente. Fueron segundos, después nunca más me pasó, solamente esa vez. Bueno, temón porque tenemos muchas preguntas y hoy tenemos una gran invitada que es María Roca. María es psicóloga especializada en la evaluación de las funciones cognitivas, entre ellas la memoria, la atención y el lenguaje en INECO. Es coordinadora de actividades de acercamiento a la comunidad de la Fundación INECO, docente de grado y directora de cursos de posgrado en la Universidad Favaloro, se dice, investigadora independiente del CONICET. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar acá para hablar de este tema. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro en la menopausia? Queremos saber. Algo así todo. tranqui te preguntamos. De todo. Además lo explicaron bárbaro. La verdad es que yo vengo a poner en otras palabras lo mismo que ya dijeron. Muchos de los síntomas de la menopausia o que atravesamos durante este periodo tienen que ver con lo neurológico y con el cerebro, ¿no? Inclusive cosas que van más allá de la memoria, la atención, la concentración y el lenguaje, como los sofocos
insomnios o los problemas para dormir tienen o pueden tener por lo menos alguna interpretación desde el punto de vista de lo cerebral. Dentro de las funciones del cerebro están estas que tienen que ver, por ejemplo, con la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, de la temperatura de nuestro cuerpo y particularmente las que ustedes hablaron, que son las funciones cognitivas, ¿no? Que son esas funciones que nos permiten conocer e interactuar con el mundo. Hay decenas, ¿no? Ustedes hablaron de algunas muy particulares, como la memoria, digo, esta capacidad de recordar información. Hay distintos tipos de memoria y no todas se afectan por igual durante este periodo. También de atención, también de lenguaje. Y a veces nos cuesta distinguir qué es qué, ¿no? Esto de, bueno, voy a la heladera a buscar algo y cuando llego a la heladera no me acuerdo qué buscaba. Eso, en general, desde un punto de vista más neurocientífico, neuropsicológico, se interpreta como un problema de atención más que de memoria, porque la memoria implica que la información salga de tu mente y que la trates de recuperar. Esto de encontrar quizás un nombre o recordar un evento que viviste, una conversación que tuviste. En cambio, la atención es que las cosas no se te vayan de la mente. Entonces, cuando vos estás yendo a buscar algo y se te fue, en general es más un problema atencional. Y después hablaron de otra cosa que nosotros en neuropsicología lo llamamos anomia, esto de encontrar el nombre de las palabras cuando lo necesitas. ¿Sabés lo que quiere decir? Si te dan 3 opciones lo encontrás, no es que no sabes qué quiere decir, claro, pero no viene, no tengo la palabra en la punta de la lengua. Y por último, sí, el tema de la memoria, de recordar la información, que de vuelta hay distintos tipos. En general la que nos cuesta un poco más es la memoria reciente, las cosas que pasaron hace poco tiempo. Es como que las cosas que ya pasaron hace más tiempo están guardadas en el cerebro casi de manera inamovible, ¿no? Como que, bueno, te acordás de, no sé, el día que te recibiste, el día que empezaste con tal trabajo, eso si te lo acordaste es probable que no te lo olvides. Pero todas tipo Dory. Todo es un poquito Dory, sí, y todas y todos, vamos a hablar un poco de eso. No es algo que es exclusivo de lo femenino, esta dificultad en recordar más la información reciente que la que pasó hace más tiempo. Esto tiene que ver con cómo funciona la memoria en nuestro cerebro, pero sí es cierto que aparece esta niebla mental. Y esta queja a nivel cognitivo y hallazgos en estudios que, como ustedes bien dijeron, también son pocos, son nuevos y no terminan de ser del todo concluyentes con esto de la memoria inmediata que cambia específicamente en este periodo, ¿no? Entonces, esta idea de que la disminución de los estrógenos a prácticamente 0, digamos, muy pocos estrógenos y las consecuencias en nuestro cerebro, el déficit cognitivo y las otras funciones que vos describiste, no está confirmado, no hay evidencia. Mira, lo primero que hay evidencia y que a veces no lo tenemos lo suficientemente en cuenta es que no tenemos un sistema endocrinológico y un sistema nervioso central como si fueran cosas separadas. El ser humano es uno y todos los sistemas impactan uno en el otro. Así que sí sabemos y sí está confirmado que las hormonas tienen un impacto en el cerebro y, por supuesto, cuando hay disminución, aumento de esas hormonas, también hay un impacto cerebral. Lo que resta es como descartar un poco o entender mejor qué otras variables pueden estar impactando en ese funcionamiento cognitivo. Pero bueno, vamos a ir primero con lo que sí es importante dejar en claro. Los cambios hormonales tienen un impacto en el cerebro y por tanto en las funciones del cerebro. Hay una explicación o una hipótesis de por qué esto ocurre. Básicamente los estrógenos y la progesterona tienen un valor neuroprotector. Protegen nuestro cerebro, hacen que las conexiones sean más fuertes, generan una proteína que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, no importa, pero que es como un fertilizante neuronal que hace que esas conexiones entre las neuronas se hagan más fuertes. Y también tienen un rol protector y antiinflamatorio. Entonces, no solo que sabemos que impactan en el cerebro, sino que sabemos que lo cuidan de alguna manera y lo protegen del daño, ¿no? Entonces, que cuando estas bajan, es esperable que también algo de esto suceda en el cerebro. Ahora pasan un montón de cosas con impacto en el cerebro. Por ejemplo, la edad. El paso del tiempo, ¿no? La edad también impacta en la memoria, también impacta en la atención. El estrés también impacta en la memoria, también impacta en la atención. El sueño también impacta en la memoria, impacta en la atención. Entonces, ¿qué tiene que ver exactamente con el estrógeno? ¿Qué tiene que ver con que, bueno, no estamos durmiendo inclusive también por la cuestión del estrógeno? O estamos en un momento particular estresante, o estamos con mayor o menor demanda cognitiva, o simplemente es el paso del tiempo. Eso es lo que todavía no es tan fácil de determinar. Entendemos la hipótesis detrás de esto, sabemos que hay un cambio, pero es difícil diseminar qué tiene que ver con qué, ¿no? Sí, lo cierto es que es cuando llegamos a esta etapa que nos empiezan a pasar todas estas cosas. Es justo cuando dejamos de menstruar que entramos en la niebla mental, ¿no? Una diría intuitivamente, más allá de que pueda haber como una letra chica de que hay algo que está vinculado con esta, y digamos, con esta función que se acaba.
Estamos de acuerdo, sí. Además es algo altamente referido por las mujeres que pasamos por esta etapa. Casi 6 de cada 10 dicen tener algún cambio a nivel cognitivo muy asociado a estas cosas que ustedes mencionaban, ¿no? Me olvido las llaves, pierdo los objetos, no me acuerdo los nombres, no me acuerdo las conversaciones, no me viene la información con tanta facilidad. Después, cuando vos buscas, y esto es objetivo, digo, la queja es algo objetivo porque es algo que uno nota y uno se conoce más que nadie. Ahora, nosotros en neurociencias tenemos como formas de evaluar las funciones. Por ejemplo, te leo una lista de 15 palabras y te la pregunto en 30 minutos. Y cuento las palabras que te acordás y después hacemos lo que vos pedís, Ingrid. Te doy opciones por las dudas que quiero checar, que el problema no sea el acceso, sino el guardado. Entonces te digo, te leí la palabra jamón, te leí la palabra risa o pelota. Y si vos la encontrás, ahí obtenés otro punto también. Cuando tomamos, o la ciencia toma, los estudios toman estas pruebas para evaluar el rendimiento en ese tipo de cuestiones, la diferencia no parece ser tan grande. Y cuando se tiene en cuenta la edad, todavía parece ser un poco menor. Lo que no quiere decir que no esté ese problema en la vida cotidiana, pero no tiene el impacto tal como para por lo menos hacerse evidente en ese tipo de cuestiones. Y también me parece que es importante decirlo, porque nosotros lo sufrimos, pero tampoco queremos caer en el estereotipo de, bueno, totalmente, hay un cambio en el funcionamiento cognitivo de las mujeres y los hombres a esta edad. Esto, digo, hay muchísimas cosas que impactan en el funcionamiento cognitivo. La menopausia probablemente sea una muy importante y que además se da en un contexto en el cual no se favorece lo cognitivo, porque cuando uno está más ansioso, cuando uno tiene las emociones prevalentes o cuando uno no duerme, esto también impacta en tu funcionamiento cognitivo, pero cuidado tampoco caer en el otro lado de creer. Eso me parece clave. De hecho, en el libro de Lisa Mosconi, Menopausia y Cerebro, ella aclara que aún así nosotras tenemos, las mujeres en general, mejores rendimientos en las pruebas cognitivas que los varones de la misma edad. Digo esto porque también hay mucha discusión en términos de se necesitan licencias para mujeres en otros países, no acá todavía la discusión está ni verde. Para las mujeres que tienen signos corporales agudos en la menopausia, y el gran riesgo o el temor que tenemos nosotras, y lo hemos hablado, es que no sea otro estigma sobre la mujer trabajadora, ¿no? No queremos eso. El abrir la conversación no apunta a eso, sino a saber qué es lo que nos está pasando, a entendernos más, a comprendernos, ¿no? Y eso directamente tiene que impactar en cómo nos sentimos con respecto a esto. Yo las escuchaba y decía, bueno, me pasa esto, y pensaba en el tumor, pensaba en una enfermedad neurodegenerativa. Para esto tiene que servir, ¿no? Para que uno, cuando empieza a atravesar por estas cuestiones, pueda reconocer en la palabra de ustedes o en la palabra de la divulgación científica qué cosas son esperables, cuáles no, qué me tiene que preocupar, qué me tiene que llevar a una consulta y qué probablemente tenga que ver con lo que estoy atravesando en esta etapa o en la vida a nivel general, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy importante, entender que estos estudios empiezan a darse. Mosconi es una de las investigadoras que más ha aportado en este tema. Además tiene una mirada muy global del asunto. A mí me gusta mucho leerla y escucharla también, así que me parece que ese es el punto. Definitivamente un gran porcentaje de mujeres experimenta este tipo de síntomas, no llegan a tener un impacto en la vida cotidiana, o por lo menos en estas... No te invalida. No te impactan en la independencia, ¿no? Porque hay muchas cosas, insisto, que pueden afectar el funcionamiento cognitivo. Por ejemplo, la edad, ¿no? A medida que pasa la edad, y esto le pasa a los hombres también, empezás a recordar menos información, a tener más problemas no sé, para eliminar distractores o lo que fuera. La gran pregunta es, ¿está impactando en tu independencia, en tu capacidad de llevar a cabo tus responsabilidades, en poder hacer lo que Si no lo está haciendo, bueno, es muy probable que no sea algo grave. Y si algo de eso pasa, bueno, hace una consulta para entender de dónde viene y poder buscar la ayuda adecuada, que no necesariamente es un diagnóstico tremendo como el que ustedes mencionaron, como, qué sé yo, un tumor o una enfermedad neurodegenerativa, sino que puede tener que ver con muchas otras cosas que es importante poder evaluar. Pero es esperable que uno sienta eso. De vuelta, gran porcentaje de las mujeres lo sienten, pero también seamos claras que seguimos funcionando muy eficientemente y esto tiene que ser escuchado. No, pensaba en que hay algunas notas que salen y que hablan de la propensión de las mujeres a tener más Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, y nos preguntamos si está en relación con esto que estamos conversando o no.
Sí, probablemente esté en relación con esto que estamos conversando. Como dijimos, las hormonas como los estrógenos y la progesterona tienen un valor protector para el cerebro y entonces su disminución tiene un impacto también en el cerebro en distintas zonas. La corteza prefrontal es una que tiene que ver con la organización de la información, el hipocampo es otra que es la que tiene que ver con la memoria y que es el primer área del cerebro que se afecta en la enfermedad de Alzheimer. Tal como decís, Ingrid, tenemos cada un hombre, hay 2 mujeres que tienen enfermedad de Alzheimer. Así que sin duda la feminidad tiene algo para decir con respecto a esto y obviamente una de las hipótesis es que tenga que ver con esta pérdida de lo protector que tienen estas hormonas para nosotros. Y también hay cierta evidencia, que también lo describe muy bien Mosconi, que hay una neuropatología asociada a la enfermedad, que son la presencia de placas de amiloide, que esta disminución de estas hormonas podría generar un mayor acumulamiento de esta neuropatología. Entonces, sí pareciera haber una relación seguro entre lo femenino y la enfermedad de Alzheimer. Las mujeres tenemos mayor riesgo y hay una hipótesis, o por lo menos evidencia que parece señalar que esto tiene que ver con lo hormonal. Ahora, y esto para mí también es importante como profesional de la salud, que trabajo con personas con enfermedad neurodegenerativa como la enfermedad de Alzheimer. Los factores de riesgo para estas enfermedades son múltiples. La genética puede ser una, el género puede ser otra, la edad, por ejemplo, es el más importante, el nivel educativo, el nivel de instrucción formal o la cantidad de estímulo cognitivo que vos tuviste a lo largo de tu vida. Hay cosas que son modificables y cosas que no. Nuestra edad no es modificable. Mujeres somos Una mujeres. pregunta, María, ¿cuánto dura esto? Porque llegó para quedarse, más que nada, esta cuestión de la concentración o de la niebla, que no te sale, la palabra, o que te olvidaste cuestiones. Fui al dormitorio y no sabía a qué iba a buscar. ¿Eso es un momento de esta revolución o transición hormonal? O, bueno, a partir de ahora acostumbrémonos a vivir así porque esto llegó. Sí, busquemos estrategias para sobrevivir en todo caso. En cada caso puede variar, porque de hecho puede variar la presencia o ausencia o cuáles son las causas específicas que lo pueden generar. Pero los estudios que muestran alguna diferencia en estas pruebas que yo mencioné dicen que después de que termina la perimenopausia, es decir, parece volver a un funcionamiento normal. Si esto tiene que ver con que nos acostumbramos, con generamos estrategias para aprender más palabras, etcétera, de vuelta es difícil de decir, pero no parece ser algo que sea de gran gravedad, como para tener un impacto en estas evaluaciones, ni tampoco algo que se vaya a sostener en el tiempo, ¿sí? Sí, obviamente continúan apareciendo nuevos factores de riesgo y nuevos factores protectores que hay que tener en cuenta, ¿no? Y lo que yo quiero decir, hay cosas que no se modifican, ¿no? Somos mujeres, atravesamos o no atravesamos la menopausia. Hay cosas que sí podemos modificar para disminuir el riesgo y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Como para equilibrar la balanza. Bien, tenemos más riesgo. ahora en un ratito nos vas a contar eso. Sí. Tenemos una amiga. Sí. En mi caso, la menopausia, más que signos físicos, me trajo momentos de angustia sin razón específica ni clara, y eso nunca me había pasado antes. Contacté a mi terapeuta, hicimos un par de sesiones, pero me di cuenta que no iba por ahí, y comencé a meditar, que era una asignatura que yo tenía pendiente, así que bueno, decidí levantarme todas las mañanas, media hora antes para practicar, y me cuesta porque soy una persona muy mental y a veces me cuesta relajar los pensamientos, pero me está haciendo muy bien. Yo creo que la felicidad realmente empieza de adentro hacia afuera. Bueno, ahí está. Hay varias cosas que me resuenan de este testimonio. Por un lado, el cerebro, en esta revolución hormonal que tenemos, genera estas depresiones que tienen que ver no con otras cuestiones, sino con, la menopausia. Sí, lo que ocurre a nivel cerebral puede impactar también en el ánimo y puede impactar en las emociones y en cómo nos sentimos y también en los síntomas de ansiedad que ustedes también lo mencionaron, pero de vuelta son cuestiones que son multicausales, Claro. no es que es una u otra, la genera la menopausia, lo genera un riesgo más, una predisposición más, pero después está todo lo que sucede en el entorno, ¿no? Entonces sí, son una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta y de vuelta se relacionan una con otra. Cuando uno duerme mal, tolera peor el estrés.
estrés, y eso obviamente impacta, por ejemplo, en el ánimo y en la capacidad de concentración, y no acordarte de algo que para vos es importante te impacta en el ánimo y después te hace que no te puedas dormir, ¿no? Entonces por eso destaco el audio de empieza de adentro hacia afuera. Lo que está en el entorno está en el entorno. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos lo tomamos? ¿Cómo nos informamos? ¿Y qué decisiones tomamos con respecto a esto? Me parece que es fundamental y es donde yo también veo la respuesta. Y ahí está el otro punto que señalaba nuestra amiga, es el tema de la meditación, ¿no? ¿Sirve en esta etapa, para ayudarnos en la concentración, a dormir mejor? ¿Para qué nos puede ayudar la meditación? Yo abriría esa conversación con María hablando de la meditación y de si la meditación sirve y qué otras cosas podemos hacer para eso, para proteger nuestro cerebro, ¿no? Bien. Medidas de protección. Sí, hay muchas medidas de protección y la meditación es una de ellas. No quiere decir que a todos nos sirva, por eso me gustó lo de también está dentro de uno. Preguntarme, yo pensé que iba por la psicoterapia, dice ella, y después eso no me sirvió, me sirvió esto. Digo, sí hay evidencia que la meditación puede ser buena para la tolerancia al estrés, para las cuestiones anímicas, para el sueño, eso lo quiero dejar claro, pero no a todos nos funcionan las mismas fórmulas, ¿no? Entonces, hacer ese camino de búsqueda es importante. Hay otras, como por ejemplo, estrategias de manejo del tiempo, estrategias de concentración. Por ejemplo, estrategia de manejo del tiempo, tener esa lista a la mañana y diferenciar lo urgente de lo importante y decir, bueno, para mí esto es realmente urgente e importante y de esto me voy a ocupar hoy. Las uñas quizás quedan como hoy sí es urgente e importante y si no decido, no se me escapa la información, claro. Si no decido directamente dejarlo para otro momento, no pierdo tiempo en lo que no considero que es ni urgente ni importante y lo que es importante pero no urgente lo pienso para otra situación. Estrategias, por ejemplo, de manejo del tiempo. Hay otras que tienen que ver con, me enfoco, no sé que me está costando más concentrarme y me siento a escribir la nota, como vos decías, y me paré 3 veces. Bueno, ¿qué necesito antes de sentarme? Y sé que 15 minutos no me paro y no miro el teléfono, lo dejo de lado y después 5 minutos doy una vuelta y 15 minutos me concentro. Es otra técnica que tiene que ver con el manejo del tiempo. Eliminar distractores, primero empezar a reconocerlos. Claro. Fíjate que te distrae. Si es el teléfono, lejos el teléfono cuando te querés concentrar. Si son tus propios pensamientos, tus preocupaciones de cosas que tenés para hacer, tener una libretita para ir anotando y entonces cuando te viene la preocupación la anotás y sabes que después te ocupás. Son técnicas que tienen más que ver con lo cognitivo. La psicoterapia puede obviamente también ser una solución y también las cuestiones de hábitos, ¿no? Ella decía, al principio me costó y después lo logré. Hay muchos hábitos para proteger el cerebro, tanto para nosotras en la edad y el momento que estamos atravesando como a nivel global, que a mí me impresiona. Sabemos cómo cuidar nuestro corazón, pero no sabemos cómo cuidar nuestro cerebro. Y ustedes trabajan con su cerebro, reconocen las voces de sus seres queridos con su cerebro y sin embargo no sabemos cuidarlo. Hacer ejercicio físico, alimentarse saludablemente. Va a decir todo el mundo, Mariana. Bueno, no todo se nos da naturalmente, hay que trabajar en aquello que no se nos da. Tenemos acá una diferencia. Cuidar, sí, estoy en tu grupo. Lamentablemente, pero bueno, entiendo que es muy importante y de hecho de vuelta libera este factor neurotrópico del cerebro que después es el que tiene ese impacto negativo cuando no lo tenemos, así que es importante mencionar el ejercicio físico, los hábitos de alimentación saludable, cuidar el sueño, estar atento al manejo del estrés, conocer las curvas difíciles de la vida. Uno ¿qué hace cuando va manejando y viene una curva difícil? Baja la velocidad. ¿Qué hacemos nosotros? Aceleramos. Y si podemos, manejamos 2 autos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, saber cuáles son las curvas difíciles de la vida, qué cosas nos pueden llegar a estresar, los cambios en general, los cambios físicos y los cambios vitales nos generan esa curva difícil, entonces saber parar, darme cuenta, esto es un momento difícil, tengo que, en vez de acelerar, parar un poco. Conocer cómo funciona nuestra mente es sin duda un factor protector que tenemos que tener en cuenta y que además es modificable. Está bueno hablar de aquellos que no son modificables, pero está bueno discutir y decirle a la gente qué es lo que podemos modificar. Muchísimas gracias, María. Nos llevamos un montón de herramientas. Esperemos que ustedes que están del otro lado también aprendimos mucho y algo que me parece súper importante es que está en nosotras también, ¿no? Es esto de, el cambio de hábito, el hacernos la listita, para evitar naufragar o chapotear en esa niebla mental o en esa falta de concentración que
le damos batalla. No te dejes vencer, ¿eh? Ojo. Sí. A mí me parece también que lo podemos pensar juntas como un proceso, porque si no suena, tenés que hacer todo esto y es un montón. Entonces finalmente terminas no haciendo nada porque es abrumador. Tengo que hacer actividad física, la listita, de distinguir lo urgente de lo importante y también dormir. Y a poco, uno lo va incorporando. No sé qué. Entonces me parece que es eso, es un proceso. Bueno, una va haciendo lo que puede, pero esto con la convicción de que hay estrategias, Claro. hay posibilidades, se pueden cambiar, eso, se puede modificar. El cerebro no es estático, lo que nos explicó María, no se queda para siempre, los problemitas no se quedan para siempre y dependen mucho de lo que nosotras podamos hacer. Y tenemos algunas como estrategias así del día a día, ¿no? Del cotidiano. En mi caso, por ejemplo, los anteojos siempre en el mismo estante. La reina de las listas soy, ¿no? O sea, creo que si hay un concurso ese lo gano. El Google Calendar más la agenda más la lista. Dejar el celular con sonido. ¿Ves? Eso no lo hago. Y cuando no lo encuentro, porque no me gusta que me suenen los mensajitos, bla, bla, bla. No, molesta al resto del mundo, sí. Pero bueno, puede ser, si te pasa muy seguido. Y hay algo que a mí me gusta que tiene que ver con pensar la forma de ejercitar el cerebro, ¿no? Esta idea de aprender cosas nuevas. O, por ejemplo, lo vi en un videíto de Instagram, no sé si vale, pero que el tenis, a mí que me gusta y que soy una apasionada del tenis, decía que es un deporte que ayuda un montón, porque vos, sobre todo en el single, pero bueno, en el doble también. Atención, Mariana les va a recomendar jugar al tenis porque dice que es el mejor deporte del mundo. Para la memoria, porque cada golpe vos tenés que saber dónde vas a mandar la pelotita. Entonces, es ¿Quién como... te lo dijo, Google? Lo vi en un videito de Instagram de un TikTok. neurocientífico. Cuenta de TikTok. Por lo menos yo me lo creí. Esa es, voy más contenta a la cancha. Pero hay una cosa, yo juego single y a veces, sobre todo cuando es torneo, termino con más desgaste mental que físico en la tensión que te genera, ¿no? El pelear el tanto todo el tiempo. Pero nos pasa algo. Cuando llegamos a esta edad, a esta categoría que es más 45, más Senior. 50, más 55, de pronto nos olvidamos cómo vamos. Pero somos 4 jugadoras en la cancha y nos miramos y entonces, claro, una dice 40-30, la otra dice, no, íbamos 30 iguales. No, ¿y ¿cuál fue el tanto que me ganaste? Y no lo podés reproducir porque sabés que lo ganaste. ¿Pero no hay un coso? No hay un coso. Un tanteador no hay. No. Sí, en algunos clubes, pero muy poquitos tienen. Pero en general no hay, como en los grandes torneos de Wimbledon. Ahí no llegué todavía. No creo que llegue. Mira, pero bueno. Yo te voy a competir, porque para mí la combinación yoga y boxeo es un montón para el cerebro, ¿eh? Te digo, la coordinación que tenés que tener en boxeo para que no te peguen una piña Totalmente. Es un montón. Claro. Un brazo pero para con el otro, con las 2 piernas. ¿Vos boxeás con otra persona? Claro, hacemos técnica con otra persona, obvio. Es un montón, así que vamos con la actividad física. Nos quedamos con todo esto que nos dijo María Roca, que fue, la verdad, un montón de iluminación. Un montón. Y una cosa que quiero subrayar, reíte de tus olvidos, porque creemos nosotras con Ingrid, y lo venimos experimentando, que realmente es el mejor remedio. Así es. Bueno, si nos... Tenemos redes. Sí, tenemos redes. No solo tenemos redes, sino que tenemos un canal de Spotify en donde estamos poniendo todos estos episodios. Tenemos un canal de YouTube en donde nos pueden ver haciendo nuestras morisquetas mientras hacemos este podcast. Les pedimos que activen la campanita. Tenemos Instagram, que es encendidas.ok. Así que ahí estamos. Encendidas Podcast es el canal de YouTube. ¿De qué hablamos en el próximo capítulo? Saluden a las hormonas que se van. Le ponemos nombre a cada una de las hormonas que están revolucionándonos en esta etapa y vamos a volver a hablar de un tema muy importante, la terapia de reemplazo hormonal. Por si te quedaron dudas y temores, próximo episodio, escúchatelo completo.